todos, gracias por asistir al Cloudster Summit 2022. Yo soy Julián Perdomo, Cloud Consultant Senior en Cloudster. Mi rol es ayudar a las organizaciones a construir de una manera más óptima sus soluciones en nube. Y en esta sesión estaré compartiendo sobre el pilar del rendimiento del Well Architected Framework. Vamos a dar una visión técnica de lo que es el pilar de rendimiento, sus principios específicos, sus áreas de rendimiento y cuál es su impacto en el negocio. Por favor, tengan en cuenta que las preguntas pueden hacerlas por el chat y estaremos respondiéndolas a la mayor brevedad posible. Bien. Bueno, ¿quién les habla? Julián Perdomo, ingeniero con más de 15 años de experiencia trabajando en gestión de infraestructura y mercado de productos de nube en diferentes industrias o sectores, en energía, en financiero, en salud, en telecomunicaciones también tengo mucha experiencia. Soy arquitecto certificado de AWS. También soy un ingeniero certificado de Acronis para todo lo que tiene que ver con Cloud Sales. También manejo una certificación de TI, de ISACA, que tiene que ver con el control de los objetivos de tecnología, que es COBIT con T, entre otros. Bien, iniciamos con el Well Architected Framework, un pequeño recorderis de lo que es. Para mí es básicamente el resultado vivo de la consolidación o estructuración de todo ese conocimiento y experiencia que ha adquirido AWS en el proceso de diseñar, desplegar y operar soluciones tecnológicas en nube. Y yo lo llamo vivo porque pues es un proceso que cambia con el tiempo, cambia en el tiempo y está presentado como un marco de referencia o un conjunto de pautas, también pueden llamarse buenas prácticas, para responder el cómo y qué debemos tener en cuenta en el proceso de diseñar, desplegar y operar servicios de tecnología en nube. Por lo tanto, este framework o este marco ayuda a entender cuáles son esos pros y los contras de todas esas decisiones que se toman mientras se construyen esas cargas de trabajo en AWS. ¿Sí? Es una definición eh, un poco informal, pero resumida de lo que puede ser el Well Architected. Ahora, ese framework o ese marco se compone principalmente o se sustenta principalmente en 6 pilares. ¿Sí? Vamos a verlo, no solo en 6 pilares, vamos a ver también qué otras cosas lo componen a nivel muy general. Y esos 6 pilares, pues básicamente son el de la excelencia operativa, ¿sí? Que lo que trata este pilar es básicamente la reducción de todo ese overhead de la operación y la optimización de todas mis tareas operativas, ¿no? Como yo hago lo que tengo que hacer de una manera más óptima para el proceso operativo, para el proceso del día a día. La segunda tiene que ver con la seguridad. Considera, digamos que es la mejor forma de cumplir eh, aquellos requisitos regulatorios y de negocio, muy importante, siguiendo esas recomendaciones de seguridad de AWS. ¿Sí? Entonces, es un pilar que podría verse de una manera transversal porque me impacta en cada uno de los servicios y componentes de una solución tecnológica en nube. El tercero es la confiabilidad o fiabilidad también se le llama. Y este es importantísimo porque es un componente, un pilar que cuando pensamos en infraestructuras eh, que están on-premise o tradicionales, ¿no? Este tema de la confiabilidad se vuelve muy complejo. ¿Por qué? Porque cuando uno está en un escenario on-premise, pues tiene diferentes puntos únicos de falla, bueno, tiene un único punto de falla, normalmente hay falta de automatización de tareas, ¿cierto? Falta de elasticidad de crecer y de crecer de una manera rápida. Por lo tanto, este pilar de la confiabilidad pues se enfoca en esas prácticas que permiten superar esos desafíos. Luego viene el pilar del que vamos a hablar hoy, que es el pilar de rendimiento. Lo vamos a ver, ¿no?, en detalle dentro de poco,
Pero básicamente de lo que trata este pilar es de esa asignación estructurada y simplificada de la tecnología de acuerdo a las necesidades del negocio. O sea, cómo de alguna manera yo implemento o entrego una solución tecnológica, pero esa solución tecnológica cubre esa necesidad de la mejor manera posible, ¿sí? Y finalmente, bueno, los últimos dos, optimización de costos, que no menos importante es una definición sencilla, es básicamente evitar el gasto innecesario en todo lo que tiene que ver con la construcción de cargas de trabajo en nube, ¿no? Y aquí me detengo un momento solo para mencionar una definición que me gusta mucho utilizar que la aprendí en algún momento de la universidad con un profesor que nos decía cuál era la definición de economía. ¿Sí? Y básicamente economía era la administración de los recursos escasos. Eh, Básicamente este pilar se centra en eso, cómo yo administro de una manera óptima esos gastos a través de entregar o de construir infraestructuras bien armadas que no me lleven a un gasto desmedido. ¿Por qué? Porque si yo podría pensar, la concepción de la gente es pensar que todos los servicios de nube son ilimitados, no hay un límite, no hay barreras, no hay nada. Y lo cierto es que sí hay límites. Lo que pasa es que no se notan mucho, no se notan porque están estructurados de una manera tan óptima que el usuario no percibe que hay un límite, ¿cierto? Entonces, la gestión de capacidad es tan óptima que no se nota. Entonces, es la idea de la optimización de costos. Y finalmente está el pilar de la sostenibilidad, que se trata básicamente de minimizar cuál es o minimizar el impacto medioambiental que tiene ejecutar cargas de trabajo en nube, ¿sí? Y este pilar, digamos que tiene una relación muy directa, muy cercana con los pilares de rendimiento y de la excelencia operativa. Porque para yo poder conseguir reducir el impacto ambiental que tiene una solución en nube, pues la manera de hacerlo es a través del pilar del rendimiento. Importante, que es lo que vamos a ver ahora. Ahora, vistos de manera muy general, los pilares del Well Architected, vamos ahora a ver cómo está construido principalmente ese Well Architected a través de, ya vimos los pilares, ahora los principios, ¿no? Está conformado pilares y principios. Y estos principios básicamente se distribuyen en dos. Los primeros son los principios generales, o sea, los que son transversales, ¿sí? A todos los pilares del Well Architect. Entonces, eh, vamos a encontrar allí, digamos que todo lo que tiene que ver con un impacto a través de los pilares. Y luego vienen los pilares específicos. ¿Por qué específicos? Porque le corresponden a los principios específicos, porque le corresponden a cada pilar, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a centrarnos también en esos principios específicos del pilar de rendimiento. Dentro de los principios generales del Well Architected, de nuevo un repaso, está ese dejar de adivinar las necesidades de capacidad. ¿Por qué? Porque cuando hacemos el paralelismo entre un escenario de nube y un escenario tradicional, vemos que en el escenario tradicional ese conocimiento, esa predicción que podríamos hacer de nuestros recursos muchas veces es nula. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tenemos visibilidad. Y aquí hace, digamos que, referencia a ese tema de mediciones que va a estar, digamos que distribuido van a encontrar que ese patrón va a estar a lo largo de toda la presentación, ¿no? Mediciones, medir, métricas, ese tipo de cosas, lo vamos a ver porque es muy importante dentro del pilar de rendimiento. Y básicamente lo que permite hacer esto dentro del pilar es gestionar la capacidad de una manera adecuada a través de herramientas que provee AWS para evitar ese desperdicio. Luego viene un segundo principio que es el de probar los sistemas con escala de producción, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Que cuando yo hago paso, si estoy en un escenario de desarrollo de software, por ejemplo, y tengo diferentes ambientes, ese tipo esas pruebas que puedo hacer
están limitadas siempre por el entorno, por el contexto donde estoy ejecutándolas. Si estoy en un ambiente de desarrollo, pues entonces estoy limitado a lo que puedo hacer en ese ambiente. Pero nunca podría hacer un set de pruebas replicado tal cual como lo hago en un escenario de producción. Entonces, es importante que esto, digamos que este principio nos permite olvidarnos de esas restricciones de capacidad y de tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tengo que hacer una inversión de hardware, ¿sí? Para simular ese ambiente, que después lo único que voy a hacer es desecharlo. Una vez hice mis pruebas, eh, pues no me interesa mantenerlo. Cuando tengo un escenario tradicional, es muy complejo desechar ese ambiente porque el mismo esquema de compra de equipo y de inversión no permite hacerlo, ¿cierto? Entonces, lo que voy a terminar haciendo es quedándome con un rezago ahí de infraestructura que va a empezar a impactar en todos los modelos de negocio de la empresa. Luego viene la automatización o automatizar para facilitar la experimentación arquitectónica, ¿sí? ¿Qué es esto? Básicamente es poder de alguna manera replicar o poder automatizar, poder estructurar una serie de pasos de infraestructura o de construcción de infraestructura en la nube, de tal manera que me permita que pueda hacer escenarios o despliegues repetibles, ¿sí? Y ahí es importantísimo contar, por ejemplo, con un partner como Cloudster, que somos especialistas en servicios de infraestructura como código a través de CloudFormation, por ejemplo, ¿no? Eso nos permite, y la herramienta, el servicio como tal de CloudFormation nos permite estructurar ese tipo de pasos para automatizarlos, para volverlos repetibles, para reducir tiempo de implementación, para generar valor al negocio, ¿cierto? Y ese tiempo y todos esos beneficios que tengo allí, pues me van a permitir a mí como empresa poder pensar y enfocarme en lo importante, ¿no? Explorar nuevos servicios, mirar cómo voy a hacer cosas adicionales, cómo implementar mejoras dentro de mis productos. Luego viene la evolución de la arquitectura, que de alguna manera es una característica propia de cualquier servicio de nube, ¿no? Me permita moverme, que me permita estar siempre utilizando los recursos tecnológicos más avanzados o los últimos recursos tecnológicos que yo puedo, que han salido en el mercado. Entonces, esa característica lo que va a hacer es que, como consecuencia, va a traer que mi plataforma o mi producto o mi servicio esté siempre soportado por una arquitectura o por una plataforma eh, tecnológicamente avanzada y que esté vigente y que además esté optimizada. Luego viene el de guiar la arquitectura a partir de los datos. Esto es importantísimo porque cuando de nuevo volvemos al ejemplo de un escenario tradicional. En el ejemplo tradicional teníamos cero visibilidad de datos respecto al comportamiento de mi solución tecnológica. Entonces, poder buscar llegar al nivel que hoy me entrega una plataforma de nube como AWS en un escenario tradicional es muy complejo porque necesito personal que conozca de soluciones eh, de, de monitoreo, por ejemplo, ¿cierto? O que pueda recopilar datos en aplicaciones muy específicas. Muchas veces ni siquiera las aplicaciones que estoy usando están preparadas para hacerlo. Entonces tengo que hacer una preparación eh, previa para poder tomar esas métricas, para poder tomar los KPIs, para poder construir KPIs, para poder tomar y recopilar esa información. Tengo que además apartar infraestructura adicional con el escenario que ya veíamos antes de desecho que se puede generar en un escenario tradicional. Entonces, aquí lo importante es que podamos planear planear con base en información real, no en lo que yo creo que va a pasar, ¿no? Volvamos allá al tema de dejar de adivinar. Y lo hago a través de métricas, de KPIs, de comportamiento de infraestructura, con un solo objetivo. El objetivo es tomar buenas decisiones. Porque si no veo cómo está comportándose mi infraestructura, pues no voy a poder tomar una decisión que sea certera para el crecimiento de mi negocio. Y finalmente están los game days, la mejora que se puede producir a través de los game days o días de juego.
esto que tiene que ver con qué tan preparado estoy para los incidentes, para un escenario que no he contemplado aún, ¿cierto? Y lo que me permite es simular un escenario de falla para poder determinar o medir cómo estoy, cómo es mi respuesta ante ese evento, que no es común, ¿cierto? Entonces, eso me permite no solo planear infraestructura o planear solución tecnológica, sino que además me permite me permite hacer un escenario del qué tal sí, que también lo vamos a ver más adelante. ¿Qué tal sí? ¿Qué pasaría si pasa esto? ¿No? Entonces, importante, estos principios generales corresponden al marco del Well Architected Framework, son transversales a todos los pilares. Ahora nos centramos, o vamos a bajar un poco más, al escenario de, de cuál es el rendimiento, o cuál es el pilar de rendimiento dentro del Well Architected. Entonces, básicamente, cuando hablamos de rendimiento, cuando entramos al pilar de rendimiento, vamos a ver que hay puntualmente tres objetivos. El primer objetivo es el uso eficiente de recursos para cumplir los requerimientos, ¿sí? Y aquí, básicamente, de nuevo, cómo en en un escenario inicial, donde estoy construyendo mi infraestructura por primera vez, ¿cómo hago para utilizar esa infraestructura, para diseñarla de tal manera que encaje perfectamente a lo que yo necesito? ¿Sí? Primer objetivo. Segundo objetivo, tiene que ver más con un tema de proceso. ¿Por qué? Mantener la eficiencia en la medida en que la demanda cambia y la tecnología evoluciona. Entonces ya no es un escenario estático donde yo voy a subirme a la nube, sino que voy a moverme porque las dinámicas del mercado me lo exigen. Ahora la demanda es esta y el objetivo del pilar de rendimiento es que usted pueda cubrir esa nueva demanda que antes era así de pequeña y ahora está creciendo. Entonces, usted debe de alguna manera poder cubrir esa demanda y esos cambios en el comportamiento del negocio. Eso está relacionado con la elasticidad, con el dinamismo, con el movimiento, qué tan dinámico soy, qué tan elástico. Y por último está el objetivo de mantener una aproximación basada en los datos, desde el diseño de alto nivel hasta la selección y configuración de recursos. Esto para los arquitectos, para que me entiendan, desde el High Level Design a 10.000 pies de altura hasta el Low Level Design y más aún, hasta el detalle milimétrico, la selección detallada de cada uno de los recursos que voy a usar dentro de la arquitectura. ¿Sí? Entonces, allí es lo importante de tener esa visual de los datos, de cómo se comporta cada uno de los elementos de mi solución tecnológica. Bien, vistos estos tres objetivos del pilar de rendimiento, pasamos ahora a los principios de rendimiento, es decir, los principios específicos de rendimiento. Y allí encontramos como primera medida la democratización tecnológica avanzada. ¿Y esto qué es esto de la democratización tecnológica avanzada? De tecnología avanzada, pues. Mm, Básicamente, nosotros podríamos hacer un ejercicio de retrospectiva hace algunos años donde todavía no habían servicios de tecnología como servicios de nube, por ejemplo. Eh, este escenario se trata de cómo yo puedo tener alcance, cómo yo pongo a disposición de alguien o de uno o de muchos tecnología avanzada. Entonces, en el escenario de retrospectiva, eh, hace mucho tiempo no habían servicios de tecnología, servicios de nube y demás. Entonces, la evolución del negocio o de las empresas dependía del avance tecnológico del país o de la región donde esa empresa está operando, ¿cierto? Entonces, sí, un ejemplo clarísimo. Si hace 20 años no había nube aquí en Colombia, pues básicamente porque no tenemos el mismo nivel de innovación que tiene un país desarrollado. Entonces, eso limitaba el uso de la tecnología aquí en el país. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto de la democratización? Entonces, cuando surge este tipo de servicios de nube, ahora todo esto permite poner a disposición esa tecnología avanzada y rompe esa barrera
de desarrollo entre los países, ¿no? Entonces, si tú no tienes un nivel de innovación suficiente, pues no estás adaptado para el mercado que hoy se vive en el mundo, en la globalización, ¿no? No se te permite acceder a el mercado del mundo. Ahora, con este ejercicio, con este principio de rendimiento, pues te va a habilitar a ti para que puedas mejorar tus cargas a través de esta tecnología, de tal manera que hay un dinamismo en el mercado y una aceleración en la respuesta de aquellos que se encuentran preparados para cubrir una demanda. Entonces, ahora este tipo de tecnología que es avanzada, eh, eh, pues está hasta el alcance de todos con una simple tarjeta de crédito y podemos tener tecnología de punta, tecnología como por ejemplo reconocimiento de voz, machine learning, analítica, grandes procesamientos de datos, high performance computing y de una manera al instante, ¿no? De una manera muy rápida. Luego viene el principio de alcance global en minutos, ¿no? Como yo, aparte de que puedo usar esa tecnología aquí en mi contexto actual, ¿qué pasa si yo quiero llevar ese producto como empresa a un escenario diferente a mi región, a otro país, por ejemplo, ¿cierto? Porque veo que hay una gran demanda de ese producto acá y que puede servir para otro mercado en otro país. Pues también estoy limitado por un escenario tradicional. Imagínate si solamente estamos hablando de un escenario tradicional con equipos, con servidores y demás, ¿cómo hago ahora para contratar y para llevar toda esa gestión desde allá? El escenario aquí puntual es todas aquellas plataformas de streaming, por ejemplo, usan ese tipo que es un escenario donde se maneja un producto digital, ¿no? Entonces se consume de manera digital y ahora lo que hago es que aprovisiono o entrego mi producto de no solamente donde estoy yo, que soy el proveedor del servicio, sino donde está mi cliente. Y eso es un gran valor a la hora de implementar soluciones de nube. ¿Por qué? Porque este tipo de soluciones no solamente me permiten llevar esa globalidad en minutos, o sea, tener el alcance de un mercado global en muy poco tiempo, sino que además lo puedo hacer de una manera de la mejor manera posible, ¿no? O sea, de la manera que me permita tener el mayor rendimiento, la mejor experiencia del usuario. ¿Listo? Luego viene el principio de utilizar arquitecturas sin servidor o serverless, ¿no? Y básicamente de lo que se trata del serverless, que al final, si yo recalco cada vez que hablo del tema, serverless tiene mal el nombre, ¿no? Serverless como que raya un poco porque realmente sí hay unos servicios que soportan, unos servidores, unos componentes que soportan ese servicio, pero se le llama serverless por ese overhead o esa carga adicional carga operativa que evita a las empresas poder tener servicios de una manera muy rápida, ¿no? Entonces, yo puedo optimizar la carga operativa de los escenarios o de mis arquitecturas construidas en la nube, pero también reduce los tiempos de ejecución. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo reduzca el tiempo de aquel administrador, de aquel arquitecto, de aquel operador que se encarga de gestionar esa arquitectura o esa infraestructura más bien, sino cómo le quito componentes tecnológicos a esa arquitectura para que sean mucho más óptimos, mucho más rápidos, tengan un mejor rendimiento. Entonces, el serverless aquí dentro del pilar de rendimiento es muy importante para mejorar nuestras soluciones de nube. Ahora, eh, viene un pilar también, un principio importantísimo, que es la experimentación de una manera más rápida, que era lo que les mencionaba ahora. What if, ¿qué pasa si, qué tal si hago esto? Quiero probar con aquello, quiero ver cómo se comporta mi producto de esta manera. Y allí algo que es un tema incluso de cultura. Yo estaba en algunas empresas donde básicamente nos decían, ¿no? Nos decían, miren, si usted ve que eso está funcionando bien, no lo toque. No toque nada que esté funcionando. Y eso se lo decían al administrador de plataforma, se lo decían al operador, se lo decían al desarrollador incluso. Y esto es un escenario muy nocivo para una empresa, porque si tú de entrada, dentro de la propia cultura, estás hablando en esos términos, imagínate cuál es el impacto que tiene al negocio
ese tipo de afirmaciones o de restricciones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al final lo que evita es que la empresa cree o desarrolle productos de una manera más rápida. Entonces, ahí están casi que estancados en ese escenario. Entonces, viene al rescate este tipo de principios donde, y las soluciones de AWS que permiten hacer una experimentación más seguida, ¿no? Luego viene la simpatía mecánica. Eso de tener en cuenta la simpatía mecánica es interesante. He escuchado me pareció interesante cuando escuché por primera vez. No se trata de ser el más en todo, el que más sabe de todo, ¿cierto? Y tiene que saberse el detalle, tiene que saber cómo funciona, cómo se construyó esto, cómo se armó, cómo se estructuró. No, el que se la sabe todo, no. Se trata de el que sabe lo necesario sobre una herramienta para usarlo de la mejor manera posible, ¿sí? De la mejor manera posible. Y es importante recalcar ahí, de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque lo vimos en el día a día, lo vivimos todo el tiempo. Desde que montamos una bicicleta, desde que usamos una motocicleta, un automóvil, no tenemos, si bien es cierto que podríamos hacer un paralelismo entre esto y la empatía del ser humano. O sea, se trata de cómo me relaciono. La empatía es cómo me relaciono con esta persona y tengo que saber tener tacto, tener prudencia, saber qué le gusta, ¿no? Y cómo responde ante esta situación y demás. Entonces, esa relación que hay entre dos personas, esta simpatía mecánica tiene que ver con la relación entre la persona que lo va a usar y el mecanismo o el aparato o la herramienta, ¿no? La tecnología. ¿Cómo me relaciono yo con ello? Y yo no debo tener, así como yo nunca termino de conocer a una persona, ni sé qué hay dentro de su corazón, por ejemplo, nunca, en sus pensamientos, nunca voy a lograr entender todo lo que me rodea, ¿sí? Pero sí entender cómo se construyó todo lo que me rodea, me refiero. Pero sí es mi deber buscar conocer y saber cómo debo usar, para qué sirve esto, para qué lo uso, cómo lo puedo usar, ¿cierto? Cuál es el límite, hasta dónde puedo llegar. Entonces, esa simpatía mecánica, pues tiene que ver que yo no soy el experto en motores, pero sé cómo prender el carro, cómo transportarme de un sitio A a un sitio B, ¿cierto? Y sé que puedo llevar, si es un carro de 5 pasajeros, pues a 5 pasajeros, si es un carro de más, pues más pasajeros, ¿cierto? Y el ejemplo puntual de la sub, ¿no? Una camioneta que tiene una capacidad de personas de carga mayor en cuanto a personas o pasajeros y funciona normalmente, está construida para la ciudad, por ejemplo. En ese sentido, eh, en algunos casos, este vehículo puede pasarse o llevarse a un sitio, un terreno más agreste, por ejemplo, el campo y demás, pero no tan allá, ¿no? Está construida para eso, pero es mi deber saber que está construida para eso. Si yo no sé que está construida para eso y me la llevo para la montaña y empiezo a ponerle carga de bultos de café o de una carga gigantesca, pues va a terminar rompiendo ese equipo, ese aparato, ese vehículo. Entonces, lo mismo pasa con la tecnología. Si no conozco cómo funciona, si no tengo esa simpatía mecánica, no conozco qué es lo que voy a hacer, pues voy a terminar rompiendo esa construcción o esa arquitectura que estoy armando, ¿no? Entonces, pues básicamente, esos serían los principios de rendimiento. Ahora nos vamos a centrar dentro de los principios, dentro del pilar de rendimiento, vamos a tener 4 áreas de rendimiento, 4 áreas en las que se enfoca el pilar de rendimiento, que son básicamente la selección de tecnología adecuada, la revisión de arquitectura, ¿sí? Cómo estoy mirando permanentemente lo que estoy construyendo, un arquitecto de un edificio, y cómo construyo mis cargas de trabajo en la nube. Luego el tercero es el monitoreo, tiene que ver con todo, otra vez, métricas, con mediciones, con sensores, con contadores, para determinar el comportamiento, lo que me da visibilidad de esa carga de trabajo que funciona en la nube. Y por último está el balance o compensación. Para eso, yo le llamo a esto como ese escenario donde hay que apretar las tuercas, ¿no?
permite que de vez en cuando estamos usando una máquina gigantesca. Eso era antes, ahora ya todo está muy bien estructurado, pero eh, por ejemplo, máquinas que tenían mucha vibración, 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 con el tiempo sus partes se desajustaban y había que hacer mantenimiento para apretar tuercas y demás. Pero eso es una analogía muy certera para este escenario, que básicamente lo que permite es tomar decisiones y priorizar entre las características o pilares, bien sea, por ejemplo, de rendimiento, de seguridad. Y aquí un ejemplo puntual, que es lo que es eso de balance y compensación. En un cajero automático, por ejemplo, y es un ejemplo que parece bobo, pero es muy al lugar a esto, y es, en un cajero automático, yo ¿qué prefiero? Que prefiero que sea seguro, que sea confiable, que sea rápido, que tenga un buen rendimiento. Sí, cualquiera diría, pues lo quiero todo, ¿no? Todo el paquete, pero en algunos casos no es así. En este ejemplo del cajero automático, pues lo que a mí me interesa es que si yo voy a retirar dinero, que me dé el dinero que yo retiré, que sea confiable, ¿cierto? Entonces, no me interesa si me entrega la plata en 30 segundos o en 35 segundos, lo que me interesa es que me la entregue y me la entregue completa, que sea confiable. Entonces ahí de eso se trata la compensación y el balance. Bien, entrando ya en el foco en el área de la selección, encontramos eh, básicamente cómo seleccionamos la arquitectura adecuada para tener un óptimo rendimiento o que se ajuste a las necesidades de rendimiento. Y para esto, pues, debemos tener en cuenta, básicamente, cómo conocer y entender los recursos y servicios disponibles. ¿Sí? Puede parecer abrumador la cantidad de servicios que se desarrollan o que ahora mismo tiene AWS en su plataforma, ¿cierto? Pero para poder llegar a esto, para poder seleccionar una arquitectura adecuada, pues debo conocer, debo saber cuál de ellos debo usar, cuál se ajusta mejor a mi necesidad, dependiendo de esa carga de trabajo. Y pueden ser, bien sea en cómputo, en almacenamiento, en red, en bases de datos, seguridad, analítica, machine learning. Bueno, hay una cantidad de áreas que se encuentran allí. Yo debo conocer esto, ¿no? Conocer y entender de qué se trata el tema. Luego viene un proceso, definir un proceso para las opciones de arquitectura, ¿no? Entonces, en este escenario, se trata, ya no es solamente seleccionar o construir esta arquitectura dentro de AWS, sino estamos hablando de empresas que se comprometen de tal manera con su core de negocio que no dejan nada al azar. Es decir, todo lo tratan de estandarizar y incorporar en sus procesos de negocio. Entonces, podemos encontrar empresas o diferentes niveles de empresas donde hay unas que implementan sus soluciones de una manera manual porque para ellos es suficiente eso. Pero hay otras que empiezan a mirar que de pronto esa implementación manual la requieren para otro tipo de servicios y entonces ya no hacen esto manual, sino que empiezan a construir plantillas, ¿cierto? Una plantilla que pueden replicar, que son fácilmente replicables, ¿cierto? Y hasta ahí pues hay un nivel digamos que de mejora dentro de la construcción de arquitectura, eh, pero digamos que se quedan hasta ahí. Lo que plantea este escenario es poder armar o introducir dentro del proceso esas plantillas para que haya un proceso de mejora continua en ellas. Es decir, si esta plantilla está estructurada para este caso de uso puntual y hay un caso de uso que es parecido, pero tiene otro tipo de cosas, la puedo utilizar, adaptar y creo una nueva plantilla. Entonces, se vuelve en un ciclo de vida, por ejemplo, en este caso de las plantillas, se vuelve un proceso de mejora, que permite la mejora de los escenarios de arquitectura que voy viendo en mi organización, con el único objetivo de que sea más óptimo. ¿Por qué? Porque lo que era óptimo hace 2 años, hace 3 años, posiblemente hoy ya no lo es. Entonces, por eso es importante incorporarlo dentro de un proceso de negocio, un proceso de mejora. Luego viene el tener en cuenta requerimientos de costo en las decisiones. Y casi siempre es
el driver principal de todas las implementaciones en nube, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde una startup hasta la empresa más grande, tienen una restricción de los gastos. Economía, administrar los recursos escasos, son escasos, la plata es escasa, oiga, administra de una mejor manera. Entonces, debo tener esa medida en cuenta para el momento de seleccionar una arquitectura y que tenga el mejor rendimiento posible, porque a veces de pronto el rendimiento implica tener un mayor costo, pero ahí es donde tengo que entrar a jugar con el balance y compensación. ¿Qué tan importante es qué tan importante es el rendimiento para esta aplicación, este servicio, o qué tan importante es el costo? Y dependiendo de eso, escojo o discrimino entre uno y otro. Luego viene la utilización de políticas o arquitecturas de referencia. Así como esta empresa que les hablaba que empieza poco a poco a subir de nivel y a tratar de automatizar procesos o a preconstruir plantillas y a diseñarlas y a volverlas un proceso de mejora continua, pues también hay personas o hay otras empresas que ya han construido este tipo de arquitecturas, ya han resuelto casos de uso, no son los suyos, son los de otros. Entonces la riqueza de esto es gigantesca. Yo puedo beneficiarme de un modelo, de una arquitectura o de una arquitectura de referencia así, que ha construido otro para poder utilizarla en lo que yo necesito ahora. Entonces, en resumen, ahí es no reinventen la rueda, no reinventemos la rueda, simplemente utilicemos arquitecturas de referencia que ya existen y eso lo que va a pasar allí es que nos va a reducir demasiado el tiempo de implementación y va a cubrir algunos puntos que posiblemente yo no soy experto en todo, pero hay otro que es especialista en esa industria puntual, en medicina o en salud, y de pronto yo en algún momento del ciclo de vida de mi empresa necesité implementar algo o una integración con una solución de salud, entonces puedo tomar esto como referencia. Bien, ahora, apoyarse en su proveedor o en un partner especializado. Entonces, digamos que uno de las formas, digamos que más fáciles de poder entrar en los servicios de nube, ¿no? Yo puedo hacerlo por mi propia cuenta y eso lo que va a pasar es que va a tener una curva de aprendizaje y un tiempo va a llevarme para poder lograr dominar esto. Pero si no, pues hay empresas o partners como Cloudster que tienen gran experiencia, que permiten evitar esa curva de aprendizaje o la aplanan, no la mantienen, sino que aplanan esa curva de aprendizaje porque esas interacciones que se tienen con el cliente y partner ayudan a que esa conversación y ese conocimiento poco a poco de la plataforma pues vaya siendo mucho más rápido, ¿cierto? Entonces evita choques, reduce tiempos de implementación y un sinfín de beneficios que están allí contenidos. Ahora, tenemos también comparar el rendimiento de las cargas de trabajo existentes, ¿sí? Y allí este es muy útil para establecer paralelismos entre lo que es la infraestructura tradicional, la forma como lo hago tradicionalmente y eh, cómo lo hago con la nube. Entonces, oye, quiero llevarme esta carga de trabajo a la nube y quiero saber si realmente la nube tiene todos los, está cumpliendo o me está cubriendo todas las expectativas que tengo. Digo, pues, y hacía lo que tenía que hacer. O no, definitivamente yo aquí en el escenario on-premise funciona perfecto, mejor que la nube. Hay escenarios donde puede pasar eso. Son muy específicos, son requerimientos muy, muy específicos que de pronto no requieren ir a la nube o no es posible llevarlos a la nube. Aunque ahora hay tecnología que me permite incluso traer la nube o parte de la nube a servicios on-premise, a los servicios tradicionales, con los beneficios que esto tiene o con los beneficios que la tecnología tiene. Ahora, esto, digamos que son escenarios muy puntuales, pero lo importante aquí es que esa comparación entre ambos, pues pueda determinar si hay realmente una ventaja uno sobre otro, ¿no? Eh, y finalmente, pues está realizar pruebas de carga. Las pruebas de carga son importantísimas. ¿Por qué? Porque me permiten conocer cuál es el límite de la solución, cuál es el límite de mi solución de tecnología, ¿sí? Me permite conocer dónde se encuentran esos cuellos de botella, dónde encuentro no solo cuellos de botella, sino dónde hay esos excesos de capacidad o ese desperdicio que estoy teniendo. Entonces, es importantísimo. Y eso
esos escenarios normalmente no se hacen en una eh, solución tradicional, on-premise. Es muy costoso. De nuevo, tengo que tener infraestructura lista para poder hacer eso. Tengo que tener personas que se encarguen del tema y además de haber hecho y construido todo este escenario para poder hacer ese tipo de cargas, de pruebas de carga, al final siempre voy a tener un rezago. Y ya terminaron las pruebas de carga, perfecto. ¿Cuándo volvemos a hacer pruebas de carga? No sé, en un mes, en 6 meses. No sé, el DRP, ¿cada cuánto se prueba? Cada 6 meses. Haga pruebas de estrés a la plataforma o a la aplicación. Listo, perfecto, funcionó. Solo se hace cada paso de producción que ocurre cada 3 meses. ¿Y después qué? Y durante los 3 meses. Entonces es importante que esta selección de arquitectura me permite poder tener no solamente para el servicio productivo, sino todo lo que hay alrededor de él. Bueno, ahora dentro de un escenario puntual dentro de las pruebas de carga, pues hay este escenario básico, un ejemplo, una arquitectura de referencia, que permite probar aplicaciones a través de script preconstruidos, ¿no? O sea, no solamente hacerlas manualmente, sino aprovechar todo ese conocimiento que está allí alrededor de la nube con personas que han compartido ese conocimiento y que están disponibles para todos, ¿no? Entonces podemos recopilar métricas de los recursos de infraestructura y a su vez establecer alarmas, por ejemplo, ¿sí? Para determinar cuál es ese desfase de rendimiento esperado. Por ejemplo, con Amazon CloudWatch, poder recopilar todo eso, analizarlo e incluso poder responder ante un evento, de mover incluso o activar infraestructura adicional. Luego, vemos la necesidad de seleccionar las opciones de cómputo. Dentro de las diferentes opciones, ahora tenemos la tecnología de cómputo eh, que voy a utilizar, ¿no? ¿Qué tecnología voy a utilizar? Puedo encontrar instancias, contenedores, puedo encontrar funciones. Tengo que saber cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas de cada una de estas tecnologías, cuáles son las características específicas, cuál me da mejor rendimiento para un caso de uso específico, ¿cierto? No todas funcionan para todo. ¿Cierto? Entonces ahí es importante conocer y evaluar esas opciones. Configurar o entender las configuraciones disponibles. Entonces lo que tengo que hacer es básicamente buscar la manera de complementar nuestra carga de trabajo, escogiendo por ejemplo, una familia de instancias, ¿no? Eh, una familia de instancias puntual, un tamaño de instancia, las características, por ejemplo, de gráficos, si es que necesito hacer un proceso que me implica rendering, por ejemplo, gráficas de GPU, tengo que saber si es mejor por aquí, tengo que determinar si esta es una capacidad de cómputo que me va a permitir hacer machine learning, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas son las que tengo que evaluar, tengo que entender. ¿Cómo capturo métricas asociadas al cómputo? Otra vez, visibilidad. ¿Cómo veo el comportamiento de esa carga de trabajo? Por ejemplo, con CloudWatch, recopilación, puedo ver, puedo correlacionar esos datos, ¿sí? Esos recursos, puedo relacionar datos, recursos, aplicaciones, servicios. Entonces, esa visibilidad es importantísima a la hora de seleccionar esas opciones de cómputo. Configuración o realizar las configuraciones de tamaño adecuadas. Otra vez, de nuevo, quiero este tamaño de máquina, quiero, eh, quiero ahora cambió mi necesidad, entonces ya no quiero este tamaño de máquina, quiero cambiar a este otro tipo de instancia, ¿cierto? ¿Cómo me desacoplo de lo que ya implementé o cómo defragmento el hardware específico, que es algo imposible de hacer o por lo menos demasiado costoso en un escenario tradicional, ¿cierto? Luego viene a aprovechar esa elasticidad, ¿sí? ¿Cómo encajo, de alguna manera eh, me adapto a la demanda para cumplir con un driver de costo, por ejemplo? Y por último, reevaluar las necesidades basadas en métricas. Entonces, ya tengo visibilidad, ya sé cómo se comporta. Ahora, ¿cuáles son esas decisiones que voy a tomar para volver más óptimo mi escenario de cómputo? ¿Sí? Bien, luego viene la selección de arquitectura de almacenamiento. Entonces, selecciones de arquitectura general, cómputo, almacenamiento. Entonces, dentro de las opciones de almacenamiento,
debo tener en cuenta, que debo entender las características y requerimientos de almacenamiento. Hay cosas que el proceso de selección es muy similar en cada uno de estos componentes. Debo tener en cuenta, por ejemplo, características en temas de almacenamiento, por ejemplo, como el nivel de acceso a los datos, ¿no? ¿Cómo voy a acceder a los datos? ¿Con quién los voy a compartir? ¿O el tamaño del archivo? ¿O si necesito usar caché? ¿O si debo reducir la latencia, el tiempo de respuesta del disco? ¿Sí? Debo evaluar las opciones de configuración disponibles. Hay muchos tipos de servicios en Amazon, muchos tipos de servicios de almacenamiento. Debo entender dónde se debe usar, ¿cierto? Por ejemplo, si quiero usar un escenario de objetos, ¿sí? O de archiving, pues S3 es un escenario que me sirve para eso, ¿cierto? Puedo determinar si, por ejemplo, usar EBS o Elastic Block System para los bloques, eh, para manejo de bloques en instancias de EC2, ¿sí? Si yo quiero tener por ejemplo, a ver, poner el sistema operativo de EC2 en instancias EC2, tengo que hacerlo a través de EBS. O si necesito, por el contrario, utilizar un protocolo de red como NFS, por ejemplo, para sistemas Linux, uso EFS o FSX, tiene ya ampliado un poco su espectro, entonces ya se pueden utilizar sistemas de archivos avanzados como ZFS o OpenZFS, que fue construido por Sun Microsystem, que es un sistema de archivos realmente impresionante, las capacidades que tiene gigantescas. Creo que es uno de los sistemas de archivos más evolucionados, más de tope que hay en cualquier sistema operativo hoy en día, ¿sí? Es usado normalmente en sistemas Solaris, es usado también en algunos BSDs, ¿sí? Que también, y se accede a través de NFS, ¿sí? El protocolo NFS. Por ejemplo, también tenemos en FSX una implementación exclusiva para NetApp, para el sistema operativo de ellos, que es DataOnTap, que son arreglos de discos que funcionan, incluso funcionan tipo SAN o tipo NAS, ¿no? Entonces, y la implementación por defecto de lo que es de la solución para Windows, del protocolo de SMB, que es Server Message Block, o SMB, o las compartidas tradicionales que vemos en Windows, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas debemos tenerlas en cuenta para tomar decisiones basado en los patrones de acceso y las métricas. Tener en cuenta cómo funciona el servicio, qué requerimientos tiene, cómo lo manejo, por qué medio lo voy a acceder, si lo voy a compartir y si no. Bueno, ahora pasamos a un escenario donde vamos a tener que seleccionar o vamos a seleccionar las opciones de red, ¿no? Opciones de red eh, que no son triviales, ¿no? Hoy en día una solución óptima perdón, esto es bases de datos. Las opciones de bases de datos que en algunos casos podría entenderse como que hacen parte de, de todo lo que tiene que ver con el almacenamiento, pero no, es una aproximación completamente diferente. Una cosa es el acceso a los datos, eh, eh, por qué medio los accedo, ¿cierto? Y otra cosa es el comportamiento de la capa de aplicación, ¿sí? Cómo acceden a la información los clientes para la experiencia de usuario en el acceso a la información. Ahora, eh, hay una solución óptima una solución óptima de bases de datos que se basa siempre en requerimientos. ¿Qué requerimientos? Por ejemplo, en requerimientos de disponibilidad, en requerimientos de consistencia, en requerimientos de qué tan fragmentado puedo tener o no esa base de datos. Oiga, yo puedo cambiar esas tablas, ponerlas en un sitio diferente, ¿cierto? O reducir la latencia y llevarla a través de una Content Delivery Network allá cerca del usuario, ¿cierto? O a través de un servicio propio que me replique la instancia de base de datos o una tabla, o qué tan escalable soy, voy creciendo en el tiempo y reduciendo dependiendo de la demanda. Entender cuáles son nuestros datos, ¿sí? Entender qué pasa si nuestra app es transaccional, cómo se comportan esos datos, si es una mejor aproximación de base de datos relacional o una base de datos no SQL, no estructurada, o si mi aplicación lo que está haciendo es guardando series de tiempo, o si mi aplicación lo que requiere es demasiado transaccional y necesita que parte de la información esté disponible pero en menos de milisegundos, microsegundos.
Entonces tenemos que subirla a bases de datos en memoria, por ejemplo. Hay que entender muy bien cómo funcionan o cómo se comportan nuestros datos, ¿cierto? Dentro de las opciones disponibles, debemos aprender cómo se puede optimizar el rendimiento o la eficiencia, por ejemplo, a través de IOPS aprovisionados, de memoria, recursos de cómputo, de caching, ¿cierto? Importantísimo poder, dentro de todo este escenario de seleccionar nuestras opciones de bases de datos, poder tener o poder recopilar las métricas, poder recopilar y almacenar esas métricas, recopilar datos de rendimiento, ver cuáles son las transacciones por segundo que está ocurriendo que estoy teniendo en este momento, si hay lentitud en las consultas, si una consulta que se quedó ahí atrapada, ¿cierto? Alguna vez nos pasaba que, no sé, a ver, tratar de, vamos a tratar de no poner un ejemplo puntual, que no se note mucho, pero había una consulta que se hacía a la base de datos que había en ese momento en el sistema, que tomaba alrededor de, no sé, más de 60 segundos, 60 segundos. Normalmente las transacciones a la base de datos tomaban segundos o milisegundos, ¿sí? Pero resulta que la información que se consultaba en ese caso puntual era toda un historial gigantesco que tenía una empresa, ¿cierto? Y lo que hacía era que, como eran empresas mega grandes, no sé, por ejemplo, un Ecopetrol, por ejemplo, un Éxito, empresas que tienen un comportamiento o una gran cantidad de información, por ejemplo, de una historia de compras o una historia de ventas, por ejemplo, eh, cuando se hacía la consulta a esa base de datos por ese registro, pues tomaba 60 segundos y el sistema quedaba detenido. Entonces, ahí es donde debemos tener claridad acerca de por qué pasa eso. Teníamos que hacer un ejercicio de troubleshooting, de mirar, de medir, de entender cuál era, cómo funcionaba y después optimizar ese tipo de cosas. Pero primero hubo que entender y recopilar todas las métricas para poder tomar decisiones, ¿cierto? Entonces, lo que nos da, la ventaja que nos dan esas métricas es poder tomar decisiones en el tiempo. Y después, ¿para qué tomo esas decisiones? Pues básicamente para optimizar mi rendimiento basado en patrones de acceso o en las métricas, ¿sí? Patrones de cómo está funcionando o en lo que yo estoy midiendo en este momento. ¿Cómo puedo cambiar? Entonces, por ejemplo, si es una base de datos estructurada, reconstruir índices, crear nuevos índices para mejorar el rendimiento, ¿sí? O cambiar a una estrategia de caching, por ejemplo, ¿cierto? Ahora, dentro de la selección de opciones de red, pues tenemos que entender también cómo la red impacta el rendimiento, porque la red también es un componente que nos impacta. ¿Por qué? Porque hay latencia de red, porque necesitamos un ancho de banda puntual. Entonces, debemos saber cuál es esa, por ejemplo, hay apps que tienen mucha dependencia de la red. Aquellas, por ejemplo, las que son tipo HPC, High Performance Computing, por lo que es muy importante entender a profundidad, hay que entrar allá, mirar, descargar, ¿sí? ¿Cuáles son las interacciones de red para optimizar? ¿Cuáles son las interacciones que tiene nuestra aplicación para optimizar? Segundo viene la evaluación de características de red disponibles. Yo debo saber cuáles son las características, cuáles son mis servicios. Yo implementar, por ejemplo, un servicio como AWS Global Accelerator para mejorar disponibilidad y rendimiento al mismo tiempo, cuando usamos aplicaciones que están distribuidas globalmente, o usar Amazon S3 Content Acceleration para aprovechar esas capacidades, por ejemplo, de una CDN en CloudFront, ¿cierto? Que yo pueda poder, una especie de proxy allí que me guarda ese contenido y me lo pone disponible para el que esté más cerca. O si necesito usar, por ejemplo, unas instancias EC2, una instancia EC2, y me diría, ¿cómo optimizo una instancia EC2? Sí, sí, se pueden optimizar. ¿Por qué? Porque a nivel de red, yo puedo tener instancias que están construidas basadas en una arquitectura, en unos adaptadores de red, unas interfaces de red que pues físicamente están soportadas, tienen un soporte físico, medio físico, que tiene 10 gigabits por segundo. Entonces, puedo utilizar, por ejemplo, instancias de EC2 como las M5N o las M5DN que me permiten usar adaptadores de 100 gigabits por segundo. Ahí es donde debo entender cuáles son esas tecnologías o esas características tecnológicas que me permiten ser más óptimo. ¿Sí? Tercero, ¿cómo selecciono adecuadamente la capacidad de la conectividad para cargas híbridas? ¿Conviene tener una VPN? ¿Conviene tener
un canal dedicado con Direct Connect. ¿Cómo lo reviso? Dependiendo de qué manera. ¿Voy a conectar una sede completa hacia la nube o simplemente la necesito para los administradores que van a estar ahí? Entonces necesito una VPN. No, ahí hay que evaluar ese escenario donde tengo cargas híbridas, por ejemplo. Cuarto, apalancarnos en la descarga de balanceo y carga, de balanceo de carga y encripción o cifrado, ¿sí? Es básicamente aprovechar las funcionalidades nativas que mejoran el rendimiento y optimizan las cargas de trabajo. Menos tráfico o componentes para cargas específicas como el balanceador de carga que está dedicado a aplicación o el balanceador de carga que está destinado para los contenedores, ¿cierto? ¿Cómo hago? Ahorita vamos a dar un ejemplo de cómo manejar el balanceador de carga. Quinto, protocolos de red. ¿Cómo escojo protocolos de red que optimizan el tráfico de red? No todos los protocolos funcionan o son los más óptimos. Yo no puedo comparar una aplicación que hace streaming de video con una que solo hace streaming de audio. Entonces tengo una codificación diferente o unas que están orientadas a conexión con TCP o aquellas que están orientadas a una conexión con UDP o H3, o el C323 que hace compresión, ¿cierto? Entonces ahí es de, no solamente debo conocer, no solamente es conectar mi cable de red y ya, sino empezar a usar ese tipo de optimizaciones con base en mi carga, con base en mi servicio. Y por último, tenemos que escoger la ubicación basada en requerimientos de red. ¿Cómo escojo la ubicación? ¿Cómo, dependiendo de mi requerimiento de red, por ejemplo, no es lo mismo desplegar una solución en Miami o en Virginia, en Estados Unidos, que desplegarla en Brasil, por ejemplo, dependiendo de dónde se va a consumir. Posiblemente para los brasileros va a ser mucho más fácil consumirlas ahí mismo, pero para el resto de Sudamérica, digamos que dependiendo de la conexión que haya, muy posiblemente va a ser mejor utilizar o consumir cargas de trabajo que están en Virginia en lugar de Brasil, que pareciera que estuvieran más cerca, pero no es cercano, sino digamos que el alcance que hay a nivel de latencia, ¿cierto? Entonces, ahí debo, o incluso si voy a consumir una aplicación, mis clientes están en España o en Australia, por ejemplo. Entonces, ¿cómo reduzco yo esa latencia o utilizo servicios híbridos o dedicados? O, por ejemplo, temas de regulación. Aquí no hemos tocado, pero regulación también es importante. ¿Por qué? Porque a veces no me dejan sacar los datos del país. Entonces, yo puedo utilizar servicios como Outpost, infraestructura completa, muy similar a la nube, que están en los data centers de Amazon, la pongo acá o hay un carrier que me puede proveer esto y esa información está aquí y entonces mejora notablemente la latencia a mis aplicaciones. Esto es un escenario de descarga de balanceo de carga y descifrado, descarga de balanceo de carga. Bueno, aquí básicamente lo que hacemos es, yo puedo tener dos escenarios para proveer un servicio. Puedo tener el balanceador de carga y el balanceador de carga está entregando mi aplicación a través de un canal cifrado con TLS y al mismo tiempo estar la comunicación entre el balanceador de carga y las instancias con un cifrado TLS. Entonces, yo puedo hacer una optimización quitando el cifrado dentro del balanceador de carga y las instancias para hacer una especie de offload, SSL offload, que me va a permitir pues reducir el tiempo de cómputo que van a utilizar las instancias para descifrar ese tráfico que está allí. O también tengo un escenario de encripción de descifrado, perdón, donde pues lo que hago es quitar la carga de cifrado a cada uno de los componentes de mi solución tecnológica y lo delego a un componente como Cloud HCM, Hardware Security Module. Entonces, eso evita que yo haga o yo ejecute esas operaciones de cómputo. Un escenario de serverless, los modelos de serverless básicamente son una construcción operativa. Aquí está un escenario, solo muy rápido. Eh, ¿Cómo voy o paso de una mayor operación, mayor carga operativa a una menor carga operativa con base en serverless, ¿no? Entonces, ¿cómo yo paso a nivel de cómputo de una VM que está on-premise a un escenario de EC2, instancias de EC2 básicas, luego me paro, me muevo hacia un escenario de plataforma como servicio con Elastic Beanstalk y una evolución mayor, que son ya contenedores, bien sea con ECS o con EKS, con Kubernetes. Luego utilizo Fargate, que son una especie de contenedores serverless, y finalmente aterrizo en un Lambda, ¿no? Una función. Entonces,
digamos que de izquierda a derecha, lo que me ocupa menos operación, perdón, lo que me ocupa más operación y lo que me ocupa menos operación, ¿cierto? Luego en un escenario de bases de datos, igual, una base de datos SQL on-premise, luego la paso a EC2, luego me muevo a un RDS, un servicio RDS sobre MySQL, ¿no? Luego voy pasando ahora a Amazon Redshift, bases de datos muy multidimensionales, especiales para analítica, por ejemplo, preparadas para esto. Luego RDS Aurora, una implementación propia de servicios de terceros como MySQL y Postgres, pero que esa implementación ha sido construida por AWS para tener el mejor rendimiento, ¿sí? Y finalmente, una Aurora Serverless, por ejemplo, ya no tengo instancias, sino simplemente capacidades de cómputo muy bien definidas hasta llegar a un DynamoDB que no es una base de datos no SQL de tipo clave-valor, por ejemplo, muy óptima. Luego pasamos por mensajería, por almacenamiento, desde el almacenamiento en premise normal a llegar a S3. Pasamos a mensajería, desde un bus de servicios tradicional on-premise. Me muevo a Amazon MQ, que son plataforma como servicio para colas de mensajería, y llego pasando por los CNS, son Simple Notification Service, eh, y el SQS de Amazon hasta llegar a Step Functions, ¿no? Lo mismo para analítica, de Hadoop on-prem hasta pues, un escenario de EML o de Elastic MapReduce, que me permite tener un servicio administrado completamente para Hadoop y Spark, ¿no? Eh, y bueno, eh, con esto, digamos que bajamos mostramos cómo nuestro escenario tradicional va convirtiéndose o va evolucionando hacia un escenario de nube, pero no solo de nube, sino el escenario más óptimo de nube. Hacia la izquierda vamos a ver el escenario más óptimo de nube y hacia allá tenemos que llevar nuestras aplicaciones. Eh, Pasamos al segundo punto, que es la revisión dentro de los focos del pilar, que es básicamente la evolución de la carga de trabajo para aprovechar nuevos lanzamientos. Aquí, básicamente, lo que hacemos es tratar de mantenernos al día siempre con los nuevos recursos y servicios, definir un proceso de mejora, evolucionar el rendimiento de la carga de trabajo. Y lo que hacemos es tratar de identificar riesgos, categorizarlos y armar una estrategia de remediación. En Cloudster tenemos un producto que se llama el Well Architecture Review, que hace precisamente esto, analiza las cargas de trabajo con base en los pilares del Well Architected para identificar estos riesgos y entregar una estrategia de remediación. ¿Qué debemos hacer? Lo básico que tenemos que hacer es mantenernos al día con una estrategia de estar enterados de lo que Amazon produce permanentemente. Por ejemplo, evolución de instancias de EC2 en la plataforma, nuevas versiones de máquina que pueden llegar a tener una optimización en rendimiento y costo y que no hace falta hacer todo un ejercicio de consultoría, sino simplemente mediante un anuncio podemos entender que ahora hay disponible una nueva tecnología que me permite hacer lo mismo de una manera más rápida y menos costosa, ¿no? Entonces, algo tan simple como CloudStore puede ayudarlos también a hacer este tipo de análisis. Tercero, el monitoreo como enfoque, pues tenemos la generación de métricas, la agregación, el almacenamiento de las métricas, procesamiento de métricas de rendimiento y hacer un análisis, ¿no? Almacenar, procesar. Dentro de este enfoque de monitoreo, pues hay dos tipos de monitoreo activo que se encarga de la actividad del usuario convertida en scripts, es decir, generar de una manera simulada la actividad del usuario y luego medirla desde su perspectiva, medir qué está pasando allí. Y hay un monitoreo pasivo que pues lo que se trata allí es hacer o de tratar de generar pruebas de carga para simular la experiencia del usuario y mejorar la experiencia del usuario, que es lo que se busca allí, o incluso mirar o medir el impacto que hay entre integraciones de APIs con terceros, por ejemplo. Dentro del monitoreo, pues tenemos claramente que registrar esas métricas, analizarlas, establecer KPIs. Podemos de una manera proactiva, monitorear y alarmar proactivamente significa que yo pueda generar acciones automáticamente del comportamiento de esa infraestructura para automatizarlas, ¿no? Si no tengo visibilidad, no puedo medir, ni mejorar, ni automatizar.
Por último está la compensación y balance, que es básicamente una analogía que hacemos aquí con la remodelación de un edificio. ¿Y qué pasa cuando nosotros remodelamos un edificio que hay que guardar en balance? ¿Qué pasa si tomamos un, eh, una columna del edificio que se nos viene abajo? Entonces debo tener e identificar cuáles son las áreas de donde el rendimiento es más importante. ¿Sí? Yo necesito que este edificio tenga o incluso un carro, por ejemplo, un auto de carreras. Yo necesito remodelar el auto de carreras y necesito que sea más eficiente, pero no puedo sacrificar, por ejemplo, la seguridad del piloto. Entonces tengo que empezar a balancear. Esto es más importante o esto es más importante o puedo sacrificar esto o aquello. Entonces me obliga a priorizar entre un pilar y otro, por ejemplo, ¿cierto? Me obliga a enfocar el esfuerzo en algo puntual, a entender cuáles son esos patrones de diseño que me dicen cómo debo estructurar o cómo debo remodelar ese carro de carreras, ese auto de carreras, ¿cierto? ¿Cuál es el impacto que va a tener del cliente? ¿Cuál es el impacto que va a tener con el piloto? ¿Cuál es el impacto que va a tener con el que va a usar ese servicio? Y luego medir que lo que no se mide no se puede controlar, básicamente, ¿cierto? Entender cómo puedo usar los servicios especializados para balancear o remodelar mi solución arquitectónica, ¿cierto? Cómo eh, tomar una excelente decisión, tomar el servicio que más se ajusta a mi solución para que sea más óptimo. De eso, digamos que se trata el balance y de la compensación, priorización, enfocar esfuerzos, entender patrones de diseño y medir impacto. ¿Sí? Medir impacto. Con esto, cerramos los focos del pilar de rendimiento. Vamos solamente a hacer un resumen de los 3 objetivos del pilar de rendimiento: uso eficiente de los recursos para cumplir las necesidades de negocio, mantener la eficiencia en el tiempo, ser más elástico, tener más dinamismo en la forma como yo cubro las necesidades del mercado y de negocio, y mantener la aproximación basada en datos. Importante, tener visibilidad, tener análisis sobre esos datos, almacenar, analizar, correlacionar y tomar decisiones. Con esto cerramos todo lo que tiene que ver con el pilar de rendimiento y nuestra sesión de hoy. Gracias por su asistencia, por su tiempo, por su atención. Recuerden nuevamente que las preguntas las pueden hacer a través del chat y pues que tengan un buen día.